Quisiera comenzar con una oración especial en este momento. Como saben, hace unas cuantas horas en Guanajuato hubo una matazón donde más de 12 personas han perdido su vida, muchos heridos. Y la realidad, nuestro país está fuera de control en cuanto a la violencia. ¿Cómo necesitamos un mover del Espíritu Santo? Porque no son los gobernantes que van a cambiar las cosas, es solo Dios. Dice la Biblia que si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y de hecho, curiosamente, el incidente sucedió en Salvatierra, que es al sur de Guanajuato, pegado con Michoacán. Y necesitamos orar por ellos, pero Tijuana está igual de violento. 5 asesinatos diarios es nuestro promedio. Entonces necesitamos una transformación de parte del Espíritu Santo. Se unen conmigo en oración. Tómense de la mano ahí los que puedan, si hay familias, y vamos a orar. Señor Jesús, oramos por nuestra tierra, México, lindo y querido, y es parte de lo que estaba en tu corazón cuando fuiste a la cruz del Calvario. Morías por nosotros, Señor. Que tan lejos estamos de ti, Señor. Qué tan lejos, y solo por pronunciar una palabra de Dios no significa que amamos a Dios, Señor. Nuestros partidos están alejados de ti, nuestra gente está alejada de ti. Y en esta época donde tratamos de recordar que vienes a esta tierra a dar tu vida por nosotros, clamamos a ti, Señor, para que sanes nuestra tierra. Pedimos por aquellas familias que en esta época de Navidad pierden sus seres queridos en una forma tan violenta, Señor. Necesitamos de ti, Señor, y clamamos a ti en el nombre de Jesucristo para que vengas a sanar nuestra tierra, Señor. Quites de nosotros el amor por el dinero y el poder, Señor, y danos, Señor, una pasión porque las almas puedan conocerte a ti, porque eres la única esperanza para nuestro México. Nadie más será esperanza, ninguna transformación podrá venir a nuestra tierra si no es por medio de tu Espíritu Santo. Por eso clamamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias. Dejé el control, entonces, si me permiten, voy a salirme de la luz por un segundito. Siempre pierdo el control. Los varones van a saber lo que digo, ¿no? Entonces, estamos en una serie que se llama La Esperanza, y hoy voy a hablar sobre la promesa que a veces olvidamos. Hay promesas de Dios que Dios nos ha entregado a nosotros, que con el tiempo y con todo lo que pasa, el Señor lo va a cumplir, pero nosotros nos olvidamos de sus promesas. De hecho, en Números capítulo 23, para ser exacto, en el capítulo, donde Dios empieza a decir, sabes que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, significando que Él dijo algo y Él lo va a cumplir. Pero a veces con los tiempos se nos olvida. Entonces Dios tiene que hacer algo sobrenatural para nosotros recordar que lo tenemos a Él y que Él no va a fallarnos. Pero uno de ellos es eso que celebramos esta época, la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, Dios encarnando para venir a redimirnos de nuestro pecado. ¿Y por qué tenía que hacer eso? Porque la redención requería ciertas características. En la cultura judía se entendía que tenías que tener el deseo de redimir a una persona. Tiene que ver con el concepto de redimir a alguien de sus deudas. Entonces, la manera que se hacía, mucha gente por deuda tenía que entrar a esclavitud. O sea, tú te convertías en un esclavo para pagar una deuda. Entonces, la esclavitud era distinto en aquel tiempo a lo que es hoy en día, ¿no? Entonces, el que redimía a la persona tenía que desear hacerlo. O sea, si no quería hacerlo, pues ¿cómo te iba a redimir, no? No solo desear, tenía que tener la capacidad de hacerlo. O sea, tenía que tener la liquidez
para pagar la deuda tuya, para poder redimirte de donde tú estabas esclavo. Pero no solo eso, la tercera cosa que tenía que tener parentesco. Si no había parentesco, no podía uno redimir solo a alguien que te caía bien o algo así. Tenías que tener parentesco. Dios quería redimirnos, podía redimirnos, tenía toda la capacidad en cuanto a capacidad de liquidez o lo que sea, tenía la capacidad de hacerlo, pero no tenía parentesco. Entonces lo que Dios hace es encarna y se convierte en un hombre como nosotros para redimirnos ahora con parentesco. Ahora tiene toda la capacidad dentro de la cultura para redimir a alguien que estaba esclavo. Y ese es el proceso por qué viene. Entonces nace de una virgen y eso es algo medio raro porque dices, eso está fuera de lo común. Pero yo me puse a buscar los nacimientos fuera de lo común y hay varios nacimientos fuera de lo común. Por ejemplo, en el 2011, una mujer, Amber Miller, y lo pueden encontrar en el internet, Amber Miller corrió un maratón en la semana 39 de su embarazo. O sea, estaba por dar a luz y ella corriendo el maratón, y la historia cuenta que a mitad del maratón le empezó a dar los dolores de parto. Continuó y terminó el maratón, y al término de eso se fueron al hospital y dio a luz un hijo. Entonces eso fue en la ciudad de Chicago. Entonces sí pueden surgir cosas así, ¿no? No estoy diciendo si estás embarazada vete a correr un maratón, ¿no? Pero bueno, ese es fuera de lo común, no es común eso. Hay otro, por ejemplo, en Aversa, Italia, una mujer llamada Carmelina Fedele tuvo un hijo, y nada más para que entiendan el concepto de lo que les voy a decir, el niño pesó 10.2 kilos. Las mujeres están... Se oyó, los hombres como que no les cabe, 10 kilos, yo los levanto rápido, ¿no? 10.2 kilos, 10 kilos. Wow, el niño se llama Ouch a todo esto, si acaso. En la India hay una mujer que se llamó Ramati Mangama, que tuvo su primer hijo a la edad de los 73 años. Entonces, mujeres, no pierdan la esperanza. 73 cosas, y digo eso porque son cosas fuera de lo común. Y de pronto tratar de comprender una mujer que es una virgen y dar a luz un niño, o sea, como que no tiene sentido. Pero vamos a ver Gálatas capítulo 4, anótalo por favor si estás tomando nota. Este es el único pasaje que va a estar en pantalla, los demás los vamos a tener que buscar en la Biblia o en su dispositivo. Pero Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, y pongo entre paréntesis del momento oportuno. O sea, cuando llegó el cumplimiento, eso es importante porque Dios no solo es un Dios de qué, sino también es un Dios de cuándo. O sea, su voluntad no solo se cumple lo que anhela hacer, sino también cuándo lo quiere hacer. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Noten el proceso de redención. Entonces viene para poder redimirnos. ¿Pero cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. Hubo algo específico que todo se tuvo que poner en orden para que esto sucediera. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo cuando Jesús nace? Nace en Belén de Judea. Espiritualmente el mundo estaba listo. Había un clamor en el mundo por esa redención. El pueblo judío quería ser redimido del imperio romano, obviamente, de la opresión de los romanos.
Ellos tenían años en su tierra, miles de años, pero nunca poder gobernar su propia tierra, imagínense, porque estaban dominados todavía por tantos imperios, pero estaban ahí. Y en esta ocasión era Roma, y ellos querían la libertad. Entonces había un clamor en el pueblo de Israel, en los religiosos especialmente, querían un despertar espiritual. Lo querían físico más que espiritual, pero estaban buscando un despertar espiritual. También el idioma, algo que hizo el Imperio Romano distinto a cualquier otro imperio. En todo el Imperio Romano hicieron el griego el idioma oficial. Entonces ahora se podía comunicar desde punto A a punto Z en el mismo idioma, porque el Imperio Romano establece eso. No solo eso, la política que había un gobierno que tenía mano dura, pero César Augusto, cuando Jesús nace, estaba el segundo César que hubo. El primero era Julio César Cayo, y todos los demás se llamaron César en honor al primer emperador romano. César Augusto fue el segundo emperador, el mejor que se ha registrado en la historia del Imperio Romano. Sin embargo, él declaró algo sobre el imperio que se llamó la Pax Romana, o sea, la paz sobre todo el imperio. Él lo estableció. Obviamente lo estableció con mano dura, entonces todo el mundo tenía miedo al Imperio Romano. Sin embargo, empezó la paz en todo el imperio. Por primera vez, siempre hubo guerra tras guerra tras guerra. En esta ocasión hay una paz que más o menos se respiraba en todo el imperio. Esto produce otras cosas que se fueron acomodando. La economía. Por primera vez empezó a haber una prosperidad. Los empresarios se levantaron. No solo era el imperio creciendo, eran los empresarios creciendo. El Imperio Romano lo que hizo entre las ciudades grandes, estableció carreteras, en algunos casos pavimentadas. Entonces podías trasladarte de una ciudad a otra en mucho menos tiempo de lo que antes se podía hacer, porque habían establecido esto para que el mundo se pudiera conectar. Y de pronto empiezas a ver que cuando Pablo le escribe a los Gálatas y le dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Qué interesante que todas las características de un mundo se empiezan a dar en un momento como esto. Y de pronto empezamos a leer una profecía que se dio 700 años antes. Vayan a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Isaías 7:14, si lo estás buscando. 7:14. Y me encanta cómo empieza este versículo. Dice, muy bien. Sé cómo está bien. Si así lo quieres, está bien. El Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en el capítulo 9 te lo descifra todavía más. Dice, pues un niño nos es nacido, un niño nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Qué interesante que 700 años antes Dios le da una señal, que viene un niño y que viene un Salvador. Lo desciframos en tres. Pasan 700 años y nadie sabe de ese pasaje. Hasta que Mateo era un recaudador de impuestos, era judío, y los judíos no lo querían porque era judío recaudando impuestos para el Imperio Romano. Entonces los judíos lo que más odiaban eran los pecadores, pero peor que los pecadores eran los recaudadores de impuestos. Entonces en una ocasión él tiene una fiesta, invita a Jesús. Y cuando Jesús decide ir a la fiesta de Mateo, imagínense quiénes eran los amigos de Mateo. Gobernantes del Imperio Romano,
otros recaudadores de impuestos. Y de pronto están diciendo, este Jesús se junta con pecadores, y no solo pecadores, peor tantito, recaudadores de impuestos. Y Jesús les dice, espérate, es que yo he venido para los enfermos, no para los sanos. Entonces Mateo, ya cuando tiene un encuentro con Jesús y es transformado, decide escribir sus relatos de aquello que conoció de Jesús. Y en Mateo capítulo 1, versículo 22, noten cómo escribe. Mateo 1, 22 y 23, si estás tomando nota. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Noten, 700 años ya pasaron. Y Dios aún así va a cumplir su promesa. Y dice, miren, la Virgen concebirá a un niño y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y está diciendo, caray, espérate, este incidente que estamos viendo aquí es exactamente lo que pasó allá con Isaías hace 700 años. Pero déjenme darle el contexto de 700 años. El rey de Judá, o sea, del área de Jerusalén, era un rey que se llamaba Acaz. Acaz tenía temor porque había dos gobiernos que querían venir en su contra y él no se creía capaz de poder defenderse en contra de ellos. Uno de ellos era Israel. Sí, los mismos hermanos de él querían venir en contra de él y tenían un rey que se llamaba Peca. El rey Peca se quería venir en contra de Judá y el rey Acaz. No solo el rey Peca, no solo Israel, pero al noreste estaba otro que se llamaba Siria. Y en Damasco había otro rey que quería venir en contra. Él decía, contra estos dos no puedo, si con uno no puedo, con dos menos. Entonces lo que hace Acaz es se va con un reino muy superior a ellos dos, que se llamaba Asiria. Y decide pagar y dice, ¿me pueden defender? Por favor, hagan lo posible por defenderme contra Siria e Israel, que quieren venir en nuestra contra. O sea, entonces él trata de comprar su salvación. Y de pronto Isaías llega con él, ese es el capítulo que leímos en el capítulo 7, y llega con él y le dice, a ver, déjame entender, tú estás creyendo que Asiria te va a salvar a ti. ¿Por qué no clamas a Dios? ¿Y por qué no le pides a Dios una señal para que te diga que Él te va a defender? Y el rey Acaz dice, no, ¿cómo le voy a pedir a Dios una señal? Y él no quiere una señal de parte de Dios porque no confía en Dios. Él piensa que estas cosas naturales solo se tratan en forma natural. Y déjenme decirles una sorpresa, hay muchas cosas en lo natural que tienes que tratarlo en lo espiritual para que venzas lo natural. Pero muchas veces lo queremos tratar en lo natural. Y él fue y compró a Siria y dice, no, todo está bien, no necesito señal. Y ahí es donde entonces Isaías le dice, muy bien, ¿no quieres señal? Muy bien, de todos modos te voy a dar una señal. Y una virgen concebirá y dará a luz un niño. Señal, niño, y este se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, porque salvará al mundo de su pecado. Entonces, de pronto él le dice exactamente cuál es la señal. Ahora, él lo escribe como algo milagroso. Imagínate ser el rey, estar diciendo una virgen concebirá. Como que no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido. Y todavía 750 años antes, Miqueas, el profeta Miqueas, váyanse al libro de Miqueas. Para aquellos que están buscándolo en su dispositivo móvil, está en la M, Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá.
No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y de pronto dice, no es cualquiera, este viene desde mucho antes. Entonces tú dices, bueno, ok, el de Belén lo puedo creer, pero el de la Virgen como que no. Porque imagínate ser José. Y de pronto, en aquel tiempo lo que se hacía un compromiso. El compromiso exactamente es un compromiso legal de casamiento. O sea, te tenías que casar. No era como que para deshacer el desposamiento, se llamaba el compromiso, tenías que entrar por un proceso de divorcio. No era nada más, ok, siempre no nos vamos a casar. No, ese momento ya estaba comprometido, pero ahora tenías que preparar todo para que la boda y el matrimonio se consumara. Entonces, imagínate, José ya está comprometido con María y de pronto llega, te vengo a dar los últimos detalles de la boda y cómo vamos a hacer. Estamos invitando a una banda de Sinaloa para que toque. O sea, imagínate todo lo que está preparando y de pronto ella le dice, espérate, tengo que darte una noticia. Estoy embarazada. Ah, caray. Espérate, me lo hubieras barajeado un poquito más lentito. Entonces él se regresa y Dios se le aparece. Ya ustedes conocen la historia, cómo Dios le reveló lo que estaba por suceder, concebido no de otro hombre, sino del Espíritu Santo. Ahora, pero hablemos de profecías que se cumplen. La profecía de Miqueas, donde dice que van a ser en Belén, para saber. Si una persona llega y dice, yo siento que alguien va a nacer y va a ser Canoso y va a nacer en Tijuana, pues lo más probable es que le vas a atinar, ¿no? Pero en este caso está hablando del Salvador del mundo. Entonces no de cualquiera, está hablando de alguien específico. Pero en Belén, de todas las ciudades, ¿por qué no en Jerusalén? Jerusalén es la ciudad más importante de Israel. O sea, ¿por qué no en el palacio? ¿Por qué no en el templo? ¿Por qué en Belén? Pero de todos modos, para que tú puedas entender cuál es la probabilidad de que una profecía se cumpla de esa manera, de esa magnitud, la realidad es que la probabilidad matemática es 1 en 300,000 habitantes. Una posibilidad en 300,000. Tú dices, pues se puede lograr. Ahora, ¿cómo llegamos a 300,000? Porque lo que tienes que hacer es tomar la profecía de Miqueas. ¿Qué población había en Belén en ese momento? ¿Qué población hay en Belén el día que nace Jesús? Entonces tienes que tomar el promedio. Ahora tomas el monto global de todo lo que hay en el planeta Tierra y divides el resultado que tú lo pones entre el resultado de la población total, que había, no sé, 2,000 millones, casi 3,000 millones de habitantes. Entonces te da el resultado de 1 en 300,000. Y es un cálculo matemático, no es tan complejo como uno piensa. Y uno dice, ok, entonces el Señor. Pero hay una cosa que es muy interesante de la Biblia. Para aquellos que están aquí que son escépticos, o sea, no creen en su totalidad. Ningún otro libro religioso tiene profecías cumplidas, ninguno. El Bhagavad Gita, todo lo que hacen los budistas, el Corán de los musulmanes, ninguno tiene profecías cumplidas, solo la Biblia, porque viene Dios a decirte, o sea, yo cumplo mi palabra contigo. Pero miren, en el colegio Westmont, que queda en la ciudad de Santa Bárbara, en esa región está el colegio Westmont, decidió un profesor guiando un grupo de matemáticos, decidieron ver las probabilidades que hay de que 8 profecías se cumplan en la vida de uno. Hay un periódico en Estados Unidos que se llama el National Enquirer
O sea, el investigador nacional. Qué bonito decirle chismoso así, ¿no? Investigador. No es chismoso, es investigador nacional. National Enquirer siempre los venden en los supermercados en Estados Unidos, ya donde vas saliendo para que veas lo último de tu actor favorito, de tu cantante favorito. Esos son los que les gustan el chisme. La reunión esta a nadie le gusta el chisme, son las de la una que le gustan. Entonces voy a hablar con toda confianza con ustedes. Pero hicieron, en National Enquirer hizo, donde tomó a 10 personas de los más famosos que dictaban el futuro sobre la gente, y escogieron 85 actores de Hollywood. Y dijeron, ok, den ustedes la probabilidad de las cosas que van la profecía o el avance de lo que va a suceder con ellos en los próximos 10 años. De las 10 personas que estuvieron profetizando, sobre 85 personas, ¿saben cuántos le atinaron? 0. Ni uno solo le atinó. Porque la profecía se requiere algo muy superior a pensar que tú tienes una habilidad para hacer cosas aquí. Y Westmont College lo que hace es toma las 8 profecías y hace un cálculo matemático, científico, confirmado por 600 universidades. Y luego reconfirmado por la afiliación científica americana. Entonces, no estamos hablando de ignorantes que hacen un cálculo religioso para ver cómo salen las cosas. Esto es la realidad matemática de que 8 profecías, estoy hablando de 8 nada más, se cumplan. Y fíjense, la posibilidad es 1 en 10 a la potencia 17ª. Quiere decir que es un 1, aquí le falta un 0, un 1 más un 10 más 17 ceros después del 10. Sí, es impresionante. Déjenme dejarles entender cuánto es 1 en 10 a la 17ª potencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es ese número? No lo sé leer, y todavía tienes que agregarle un 0 ahí, pero no. ¿Cuánto sería? Bueno, si tú tomas el estado de Texas en Estados Unidos, y este dato lo tiene, esto es lo que dan en la universidad, pero tiene este dato Josh McDowell en su libro Evidencias que demandó un veredicto. Si tú tomas el estado de Texas, uno de los estados más grandes, el segundo más grande de los Estados Unidos, tomas el estado de Texas y tomas una moneda de 50 centavos, ¿o se acuerdan el tostón que teníamos nosotros, el de 20 pesos? Tomas una moneda de ese tamaño y tomas la cantidad que te decía ahí con todos los ceros, esa cantidad llenaría todo el estado 2 pies de profundidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Una en ese número. Tomas una moneda y le pones una X, la tiras en el estado, revuelves todas las monedas del estado. En El Paso, que está acá el inicio de Texas, pones a una persona vendado de los ojos y él camina y dice, cuando quieras paras, agarra la moneda que tú quieras y esa va a ser la que tiene la X. Esa es la probabilidad de que 8 profecías en tu vida se cumplan. Imagínense eso. Y lo interesante es que no se cumplieron 8 profecías de Jesús. Se cumplieron 48 profecías mesiánicas, no 8. Se cumplieron 324 profecías generales de cosas que iba a hacer Jesús, que no tenían que ver con su divinidad mesiánica, tenían que ver nada más con lo que Él iba a hacer, pero 48 profecías. O sea, la realidad es que ningún otro libro en la historia de la humanidad tiene tanta precisión como esto. Y de pronto te dice de una virgen, tú dices, ok, creo, pero aquí tengo un problema porque eso no es posible científicamente. Bueno, para aquellos que les gusta estudiar y quieren dudar todo, científicamente
existe algo que se llama partenogénesis. A ver, dile esa a la persona que está al lado tuyo, partenogénesis. Ahora ya puedes tener una palabra nueva para impresionar a tus amigos en Navidad. ¿Qué es partenogénesis? Es la capacidad que tiene científicamente, biológicamente, una planta para reproducirse sin tener una parte de otro sexo para que le dé esa capacidad. Se puede reproducir sin nadie más. Se sabe de plantas, se sabe de insectos que hacen esto, pero nunca ha habido un humano que lo hace. Y obviamente esto le ha causado mucha curiosidad científicamente a muchos. Y piensan que a lo mejor los humanos pudieran participar o ser parte de un partenogénesis. O sea, producir genéticamente un ser sin tener que usar. La mujer no necesita usar un hombre para hacer eso. Eso es parte de lo que han hecho para la clonación. Pero es curioso porque en la partenogénesis solo se reproduce lo que es esa planta. O sea, si es una planta femenina, por decirlo así, solo reproduce lo femenino. Si es el insecto, es el femenino, solo reproduce el femenino. Lo interesante, aquí va, en la profecía, la mujer, María, no produce otra mujer, sino un varón. Eso lo explota más. ¿Por qué? Porque por más que quiera hacer la gente que tenga algún sentido humano, él dice, no, esto es mío, no es tuyo, y déjame hacerlo a mi manera. Fíjense que en Génesis capítulo 3, váyanse a Génesis capítulo 3. No los estoy enfadando con todo esto, ¿verdad? ¿No? Ok, vamos a darle un ratito más a ver cómo se ponen. Génesis 3:15. Dios pone al hombre y la mujer en un huerto, les dice, todo esto es tuyo. Y aquí hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos deciden con la libertad propia, nosotros siempre decidimos hacer lo nuestro. Por eso la humanidad, con más títulos universitarios, con más experiencia, con más conocimiento, estamos en decadencia porque la respuesta no está en nosotros, está en Dios. Y en la humanidad eventualmente tiene, hasta que pegue fondo, es cuando va a decir, clamar al Señor. Es cuando va a empezar. Pero en aquel momento fallan ellos. Y el Señor en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, noten, dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su descendiente, su simiente, dice, te golpeará la cabeza y tú le morderás el talón. Qué interesante concepto, porque la simiente, o sea, la semilla, no la carga la mujer, la carga el varón. Eso te dice algo muy interesante del bebé que estaba en esa mujer. Cuando el ángel le dijo, lo que está en tu vientre no es tuyo, es concebido del Espíritu Santo. ¡Pum! Cuando ves esta profecía tú dices, entonces viene Dios a aplastarle la cabeza al pecado que siempre ha dominado, ha tratado de dominar. Y sí, por eso dice el Señor, yo mando una señal, un hijo, un salvador. Entonces, ¿por qué un nacimiento virginal? Porque sin un nacimiento virginal no hay esperanza. Porque a veces queremos que Dios sea como nosotros. Por ahí de pronto empiezan a decir, es que Dios tiene sus manos. Bueno, ¿para qué necesita manos que están limitadas a esta? Él usa términos donde nos cuidan el hueco de su mano, pero no porque Él tiene mano para limitarlo a esto. Él es infinito. Y Él descendió del cielo a esta tierra. Y cuando tú empiezas a ver todo eso, ¡puf!,
debe de explotar tu cabeza y decir, espérate, 8 profecías se cumplieron, 48, 300. Hay algo muy superior a esto. Sí, se llama esperanza. Y la esperanza está en Él. Miren cómo dice Romanos 15:13. Romanos 15:13. Quiero leerles unos pasajes ya para cerrar. Ya se me acabó el tiempo. Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Amados, la esperanza no está en que se corrija todo lo tuyo. La esperanza está en Dios. Y Él puede tomar todo lo tuyo, no importa cómo está. El caos estaba en el mundo entero, todo se acomodó, pero el caos estaba y llega Dios y dice, de pronto, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y vino a lo suyo, y lo suyo no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Vengo a sacarlos de la esclavitud. Y un hombre no podía hacerlo. Un Buda no podía hacerlo, con todo el respeto que él merece con lo que él dijo. Un Mahoma no podía hacerlo con todo el respeto de lo que él hizo. Ninguno de los libros que ellos dejan a través de los años, sus seguidores, ninguno de esos cumple las profecías que a veces tú has tenido por olvidado. Fíjense lo que dice Jeremías 29. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. El Dios de esperanza. El Dios de esperanza que leímos en Romanos. El Dios, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de lo bueno y no lo malo, y darles un futuro y una esperanza. Y se los dice en un momento que todo es caos y que van a estar ahí por 70 años, y aún así les dice, no te preocupes. ¿Te acuerdas la oración que hiciste por tu cónyuge? ¿Te acuerdas la oración que hiciste por tus hijos o tus padres? ¿Te acuerdas la oración que hiciste por tu negocio y tus finanzas o tu salud? ¿Te acuerdas de eso? Y el Señor dice, no me he olvidado. Les mando una señal. Y esta será la señal. Ahora, quiero que sepan, Acaz pidió una señal, no pide una señal, pero la señal es para lo que le estaba pasando a él. Y la respuesta de la esperanza es lo que Dios iba a hacer para nosotros. Tú estarás pidiendo a lo mejor una señal o una respuesta para algo que has estado pidiendo, y el Señor dice, mira, la esperanza está en esto, que un día yo descendí del cielo y tomé condición de hombre, y a los 33 años di mi vida por ti. Termino con 2 de Corintios y ya, con esto acabo. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán acabado, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El pueblo de Israel esperaba ser liberado de los romanos, y Dios dijo, no, voy a hacer algo un poquito mejor. Los voy a liberar de la muerte eterna y darles vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que el Señor viene a hacer? ¿Qué celebramos esta Navidad? Que hay esperanza.
Y a lo mejor tú estás como el rey Acaz y dices, es que se ve tétrico la situación, lo que me viene oprimiendo es demasiado grande. Y el Señor dice, no quieres señal a lo mejor, pero ahí te va la señal. Y la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y su nombre será llamado Emmanuel, porque Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Padre Celestial, cuánto te necesitamos. Y tú has puesto todo, Señor, para una señal a nosotros. Tú no necesitas señales. Tú puedes hacer los milagros sin nosotros, pero nos pones las señales para que entendamos que hay una señal, hay un niño y hay una salvación, pero que viene por medio tuya. Es la semilla tuya, Señor, que destruye al enemigo, y esa es la semilla que necesitamos en el corazón. Yo pido por cada persona aquí que esta Navidad sea una Navidad distinta, Señor, que no se trate de regalos que nosotros damos a los demás, que se trate de esperanza que nosotros repartimos a los demás que tanto lo necesitan. Mira cómo está nuestro país, Señor, sin esperanza. Solo tú eres la esperanza, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Si tú estás aquí por primera vez o vienes visitándonos, haz esta oración y háganlo todo para que aquellos que lo van a hacer a lo mejor por primera vez digan: Señor Jesús, yo abro mi corazón para recibirte a ti como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. Gracias por dar tu vida para redimirme a mí. Hoy eres mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al final de esta reunión, si estás aquí y hiciste esta oración por primera vez o nos visitas por primera vez, afuera en la terraza habrá alguien que te está esperando para darte un regalo. No vamos a tomar mucho de tu tiempo. Y si estás en línea viendo esto, hiciste la oración, escribe la palabra acepto y te vamos a enviar material que te ayude a crecer. El compromiso no lo hiciste con nosotros, sino con el Señor. Puestos de pie. Sabiendo que tenemos esperanza, es como celebramos verdaderamente una feliz Navidad. La feliz Navidad no se celebra porque decimos feliz Navidad, sino porque sabemos dónde está la esperanza. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, lo que digas, lo que toques, todo lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso y glorioso de aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, abrácense, ámense unos a otros, que Dios les bendiga.